Estamos presentándoles a ustedes el segundo servicio en línea del domingo 14 de febrero del 2021. Primero tendremos una parte de alabanza que dirigirá nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado y nos uniremos con él para cantar. Que Dios te bendiga, hermano, por esta dirección que nos das para alabar. Dios te ha usado, te ha bendecido tanto en adorarle y nos permites unirnos y eso nos da tanto regocijo. Quiero decirte que tus noches de adoración son bendición para miles de personas, incluyéndome a mí. El ministerio de intercesión por las peticiones, necesidades que tiene tu esposa, de igual manera han bendecido a muchísimas personas y a nosotros también, la Iglesia Visión de Fe en la ciudad de Guatemala y en muchas partes del mundo. Les doy la bienvenida a todos, pues, y les invito a cantar juntamente con mi hermano Juanca. Enseguida que él termine, volveremos para una meditación en su palabra, la palabra del Señor. Cantemos con Juanca, el tiempo contigo, Juanca. Levanta tus manos. Es Dios, el más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia hoy a adorar. Y yo doblo mis rodillas ante ti. Yo le invito ahí en su casa a adorarle a Él. Dios, el más grande y digno de alabar. Me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Ahora sí, levanta tus manos, tu voz, todo lo que tengas en tu corazón. Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Vamos, dígale. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas, Señor, nuestro corazón. El más grande y digno de alabar. Yo vengo a tu presencia solo a adorarte hoy, mi amado Dios. Y yo doblo mis rodillas ante ti. Dobla tus rodillas y adorémosle. Dios, el más grande y digno de alabar, me ayuda al enemigo derrotar. El gozo de mi vida eres tú. Alguien tiene que levantar su voz, pero más su corazón de gratitud. Y dígale: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser. Solo tú transformas mi corazón, mi amado Dios. Vamos, dígale: Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte
transformado mi vida. Alguien que le diga gracias, mi amado Dios, solo levante sus manos. Adórele, adórele, adórale. Dile gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, mi amado Dios. Solo tú eres digno de recibir la gloria. Aleluya. Dígalo conmigo. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu gran amor. Solo tú eres Dios, solo tú, Señor, has transformado mi vida, has transformado nuestra vida. Dile a tu Señor, levanta tu canto. Señor, yo quiero levantar mi voz y quiero agradecerte hoy por tu obra que estás haciendo hoy en nuestras casas, lo que estás haciendo hoy en nuestros hogares. Vamos, dale gracias. Dale gracias en tu casa. Solo tú eres Dios. Solo tú transformas mi ser. Solo tú, mi amado Dios. Recibe la gloria. Recibe la gloria. Vamos, levanta tus manos, dile recibe la gloria. Te damos todo, todo nuestro corazón, Señor. Oh, yeah, yeah. Vamos a adorarle a Él. Sí, Señor. Recibe toda gloria, recibe toda gloria, mi amado Dios, mi amado Jesús. Aleluya, aleluya, oh, amén, aleluya. Aleluya. Solo tú, mi amado, solo tú has transformado ese duro corazón que yo tenía. Ahora es suave para ti porque tú lo has cambiado. Vamos, diga. Solo tú lo has cambiado, mi amado Espíritu Santo. Solo a ti puedo dar la gloria de todo lo que has hecho, de todo lo que has hecho. Solo a ti puedo dar la gloria de todo lo que has hecho en mi casa, en mi vida, en mi corazón. Vamos, trae a tu mente de dónde te levantó el Señor, de dónde te levantó el Señor. Trae a tu mente, trae a tu corazón, trae a tu memoria de dónde te levantó el Padre. Trae a tu memoria cuando Él te rescató del hoyo y te dio un nombre nuevo. Te dio un nombre nuevo y te dijo: hija mía, hijo mío, yo te amo. Te puso anillo al dedo y te dijo: te amaré por siempre. Oh.
de gloria. Solo a ti puedo levantar mis manos, porque solo tú eres Dios eterno. Solo tú me viste, solo tú me buscaste cuando nadie me amó. Me diste nueva vida, me dijiste yo soy el Dios de las oportunidades. Yo no he terminado contigo, me dijiste la gloria postrera será mayor que la primera. Oh mi amado, ¿cómo no he de adorarte todos los días? ¿Cómo no he de levantar mi canto a ti si tú eres todo lo que tengo? Eres todo para mí, Señor. ¿Cómo no he de levantar mi canción? ¿Cómo no he de cantarte mi adoración? Es para ti, es para ti, es para ti. Nadie me amó como tú, nadie me ama como tú y nadie me amará como tú. Gracias, Juanca. Dios te bendiga. Gracias por compartir con nosotros este tiempo y también por compartir con tus contactos la transmisión de este servicio. Eso nos ha llenado de tanta alegría y nos bendice tanto. Bueno, hoy quiero hablar sobre el tema de las aflicciones. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Qué salmo tan tremendo, ¿verdad? Que si nosotros nos quedamos estáticos solo con ese versículo, pareciera como demoledor, ¿verdad? Aflicciones muchas, abundantes. Al final, pues en la segunda parte del versículo nos da una esperanza de liberación. Pero esto nos lleva a pensar en algo más profundo, a salir de los patrones y de los paradigmas que tenemos. Las aflicciones, ¿por qué sufren los justos? ¿Qué son las aflicciones? ¿De dónde vienen? Y una mala información o una parcial información de las Sagradas Escrituras parecieran indicar que Dios las manda, porque las Escrituras revelan que Dios es dueño de todo, controla todo, y que no se mueve la hoja del árbol sin su voluntad, ni un cabello cae de nuestra cabeza cae a tierra si Él no lo conociera, y cosas por el estilo conoce cada uno de nuestros días. Entonces la conclusión es: ¿por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Job sufrió? Pero creo que eso es una apreciación muy parcial. Es que tenemos unos anteojos muy puestos desde este punto de vista o de este mundo donde vivimos. Realmente sufrimos y tenemos aflicciones porque vivimos en un mundo operado y manejado por la serpiente. ¿Y cuál es la característica de la serpiente? Bueno, el Señor lo definió en el Evangelio de Juan. Él vino a robar, matar y destruir. Él es homicida y padre de mentira desde el principio. Este no es el cielo, como para que nosotros digamos, ¿por qué sufrimos? Porque no estamos en el cielo. ¿Por qué Dios hace esto? No es que Dios haga esto, es que Dios lo tendríamos que ver en otra forma, en su gran bondad. Dios interviene a nuestro favor, y eso es lo que dice la segunda parte del versículo. Nos librará el Señor de todas las aflicciones, porque estamos en el mundo de la aflicción. Lo normal aquí es, ¿qué? La enfermedad, la carencia, la traición, la corrupción, la mortalidad, la corrupción. Y no me refiero a otra cosa, sino a la corrupción de nosotros mismos, que estamos inclinados
al egoísmo y a hacer cosas muy malas. Eso es lo normal. Y por lo tanto estamos haciendo siembras continuamente en ese terreno malo. Y nuestras cosechas obviamente no van a ser de otra manera, sino de la manera que sembramos. Pero cuesta verlo, cuesta verlo. Hoy quisiera, partiendo de este postulado de que vivimos en un mundo que no es el cielo, en un mundo donde estamos muertos en delitos y pecados, pero que la luz de Dios vino a través de su palabra revelada desde tiempos antiquísimos en el Sinaí, los profetas, y finalmente la luz del mundo en forma meridiana en la persona del Señor Jesús nos vino a revelar a Dios la voluntad y su amor entrañable, infinitamente entrañable. Ahora tenemos una esperanza, pero no dejemos de lado que seguimos en este mundo, que todavía morimos, que todavía vivimos entre 70 y 80 años y por ahí cerquita, y que todos los días somos capaces de caer en el mal y de hacer cosas muy malas. Entonces, eso tenemos que tenerlo presente. Y con eso en mente, vamos a ver que todo lo bueno, que todo lo que Dios hizo, fíjese que la Biblia dice que Él vino a hacer un escenario. En los primeros 6 días de la creación Él organizó planetas, estrellas y todo el sistema de este mundo que estaba envuelto en la oscuridad de la serpiente. Era peor, estaba envuelto en la vaciedad y estaba envuelto en la oscuridad, en el dolor, en todo lo que podemos imaginarnos de malo. Pero Él lo organizó y pone un escenario para el hombre. No obstante, cuando ese escenario está preparado para vivir en plenitud de vida, la serpiente de nuevo opera con su naturaleza asesina, mentirosa y nos separa de Dios. Así que esa es la circunstancia. Vamos a incursionar entonces en ese tema, a partir de ese postulado que les he planteado. Lo primero que quiero hacer es una definición de la palabra aflicción, que encontramos en una concordancia muy sencilla, como es la concordancia hebrea, castellana de Strong. Aflicción, dice, propiamente es arruinar, despedazar, figuradamente es hacer o hacer bueno para nada, es decir, hacer lo malo, social, física o moralmente. Es maldad. Ahora la pregunta es, ¿por qué los justos sufren con el mal? Por lo que ya expliqué, porque estamos en un terreno que no es el cielo, estamos en un proceso de que Él vino, plantó la semilla de salvación, pero tiene que venir a concluir. Es decir, Él concluyó la obra de la redención en la cruz del Calvario, pero se fue. Es obvio que se fue y prometió regresar. En ese lapso entre su ida y su regreso es que nosotros vivimos y experimentamos la aflicción. Por eso somos objetos de la persecución de las aflicciones. Hay una historia en el libro de Daniel que vamos a darle lectura y vamos a aprender algunas cosas de este libro en esta lectura. Daniel 3:1. Hemos venido incursionando en la historia de Daniel y sus 3 amigos, como ellos, producto de esas aflicciones, fueron llevados cautivos a Babilonia, como en Babilonia ellos pudieron empezar a recibir la liberación de esas aflicciones, como se relata en el capítulo 1 y más elevadamente en el capítulo 2. Entonces, ahora veamos la continuidad de la historia. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 30 metros más o menos, y la anchura era de 6 codos. Era la figura de un ser humano, porque 3 metros más o menos. Y se levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. El rey Nabucodonosor ordenó que se reunieran sus jefes, sus sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua
que el rey había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua y que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todos los instrumentos de música de todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos, y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Versículo 10, 3:10. Tú, rey, has levantado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro, y que el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach, Abednego al instante, y fueron traídos delante del rey. Entonces el rey Nabucodonosor les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Qué relato tan extraordinario, impresionante. Pues las aflicciones, ¿verdad? Las aflicciones del justo. Cuando un hombre o una mujer se encuentran con Dios, saben que no hay otro Dios, y saben que Dios tiene algunos atributos y algunas cualidades que podríamos llamarles mandamientos o un protocolo de operación en su reino. Les decía al principio que estamos en el mundo que no es el cielo, donde la serpiente se ha enseñoreado para cegar el entendimiento de cualquier persona. Pero Dios vino por medio de su palabra, antes de la revelación del Sinaí, los profetas, los escritos de la historia del pueblo de Israel, y en forma meridiana en la persona del Señor Jesús, a revelarnos el Evangelio. Y eso nos dio una esperanza, y hoy nosotros podemos decir que no somos de este mundo. Claro, vivimos en el mundo, pero nuestra mirada está puesta en otra ciudad, no en una ciudad terrenal, sino en una ciudad celestial. Y con aquellos hombres del pasado caminamos como viendo al invisible. Claro, en medio de ese caminar nos vienen desafíos, nos vienen circunstancias probatorias, pero ya nuestro corazón fue transformado para saber que solo hay un Dios, que no hay que adorar ídolos, y hay otras reglas, otros mandamientos. Y es una lucha, es una prueba que casi todos tenemos que someternos en nuestra experiencia, unos de una manera y otros de otra manera.
cada uno tendrá su propia vivencia, pero las vivencias son personales y son incomparables y no son, tal vez son parecidas, pero no son, no son las mismas. Pues yo fui a estudiar mi fe. Mi fe desde pequeño, mi fe fue puesta en un Dios único. Claro, siempre tratando de conocerlo más y fui instruido para buscar de Dios, así al formar mi hogar y todo. Dios me dio la bendición de tener la misma línea con mi esposa Juani, de buscar a Dios, de adorar a Dios, tal vez de manera imperfecta, pero siempre buscando crecer y crecer, y queríamos obedecer las leyes del reino, ver las cualidades de Dios y vestirnos de ellas. Bueno, yo salí a trabajar y en el trabajo siempre hay situaciones que lo prueban a uno, fiestas, celebraciones, y yo decidí, un poquito quizá cuadrado, decidí pues someterme a lo que yo tenía en ese momento como los mandamientos del Señor. Evitar beber, evitar esto y lo otro. Entonces, y me mantenía. Y eso hacía que mis compañeros me molestaran bastante. Pero yo creo que también crea de alguna manera la forma de comportarme de acuerdo a mis convicciones. Hicimos un viaje de estudios por casi 6 semanas con 3 compañeros más a los Estados Unidos y a Puerto Rico para estudiar sobre las cooperativas de crédito. Y bueno, al principio éramos casi desconocidos, pero de convivir tanto tiempo, de comer juntos, de dormir casi compartiendo habitaciones 1 o 2 veces. Entonces, pues la confianza fue llegando y las costumbres salieron a relucir. Y yo tenía por costumbre leer mi Biblia desde los tiempos del Colegio La Patria de estudiante. Leer mi Biblia, leía desde niño, ¿verdad? Leer la Biblia y la sacaba ahí, no me daba vergüenza, la leía. Pero eso crea reacciones, ¿verdad? Cuando uno evoca, cuando uno hace actos de esta naturaleza, vienen reacciones para probarlo a uno, para ver si uno se mantiene. Y a veces uno falla y a veces uno triunfa. Y entonces yo me mantenía en los vuelos. A veces había bolsones de aire y aquella cosa se movía demasiado, ¿verdad?, en el avión. Entonces, de alguna manera, el hecho de que me miraban orar, el hecho de que me miraban leer la Biblia, les daba un poquito de confianza. No podía decirles yo, como yo leo la Biblia y oro, esto no se va a caer, porque tampoco uno es el que sostiene las cosas. Pues también uno se cae aunque ore y lea la Biblia. Pero sí ayudaba. Entonces, digamos, durante ese tiempo mantuve le llamamos un testimonio, una rectitud y bueno, me fue reconocido. Regresamos del viaje. Todavía no existía la jornada única de trabajo, sino jornada doble. Ya tenía un carro para ir al trabajo y un día fui un poquito más tarde, y no logré parquearme adecuadamente en la 7ª Avenida frente al edificio del Banco Guatemala. Imagínese usted, en ese tiempo todavía se podía parquear uno ahí. Entonces había un rinconcito pegado al puente del ferrocarril y yo me subí a la banqueta y dejé el carro en la banqueta y me fui para el trabajo, ¿verdad? Me fui y me entré al ascensor que me llevaba al 10º nivel, donde estaba el lugar de mi trabajo. Y entonces cuando entró un compañero de los que me acompañaron en el viaje y me dice, San Vladimiro, me dice, San Vladimiro violando las leyes del tránsito, violando y subiéndose a la banqueta y dejando el carro ahí totalmente en un lugar prohibido. Viera la vergüenza que me dio, Me sentí que los colores se me subieron. En la próxima parada del ascensor bajé y me salí.
Y fui a agarrar el carro y fui a buscar la bajada donde hoy está el Inguat, que va en la calle que baja al estadio Mateo Flores. Por supuesto, en esos días no estaba construido ese edificio y eran terrenos baldíos de un lado y ahí había parqueo, pero yo no lo quería dejar tan lejos, ¿verdad? Porque era inseguro. Cómo han cambiado las cosas, ahí ya es imposible, ahora ya son otras condiciones. Pero sí hay una demanda de los demás acerca de uno, que uno se comporte de acuerdo con lo que predica. A veces uno falla, mea culpa. Pues estos muchachos dieron un testimonio de no comer la comida del rey, y Dios los empezó a respaldar, oraban y Dios les revelaba secretos. En el capítulo 2 vemos una manifestación muy gloriosa del Señor respaldándolos. Pero ahora viene la prueba, ¿verdad? Viene que el rey no es un rey seguidor de Dios, pues aunque Dios quita y pone reyes, pero aún usa a los que no son totalmente creyentes en Él. Y levanta una estatua y todos la tienen que adorar, y si no, los van a quemar. ¿Qué tienen que hacer? Hay momentos en que hay que definirse, hay momentos de falla, pero hay momentos en que hay que definirse. Entonces, ese es el contexto. Y Él les dice, en la misma hora seréis echados en medio. ¿En la misma hora de qué? Vamos a ver el contexto. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír les da la oportunidad, porque seguramente ya les tenía precio, para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio y la zampoña, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? No hay Dios, no hay otro Dios. Él era el rey, era el emperador, tenía todo el poder según él. Los tres varones hebreos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y mira qué cosa tan bella. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tus manos nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué cosa tan tremenda. Qué valor el de estos muchachos. Pues ya le conté mi falla, ¿verdad?, de estacionar el carro ahí en un lugar prohibido y la vergüenza que pasé. Pero también tuve cosas interesantes, no solo fallas, también me mantuve, pues uno de mis postulados es no tomar, no las bebidas alcohólicas. Desde mi niñez me fueron enseñadas como prohibidas. Entonces no tomaba, pero como fui ascendiendo en la superintendencia de bancos, llegué a un puesto de jefatura, y a veces los puestos de jefatura pues tienen algunos privilegios, pero también algunas demandas. Había una sesión con el superintendente de bancos y él tenía una oficina al lado, en la parte de atrás de su despacho, y ahí nos juntamos. Mientras nos juntábamos, él no llegaba hasta que todos los convocados estuvieran juntos. Bueno, nos juntaron y sacaron unas botellas de whisky para repartir y tomarse un traguito. Y entonces empezaron a molestarme, a ver si ahora delante del súper no te tomas un trago. Claro, no, la prueba no es comparada con los amigos de Daniel, pero solo pongo el ejemplo de que uno tiene sus desafíos, ¿verdad? Y yo dije, bueno, me voy a tener que mantener firme porque no me gustaba el trago, no tomaba, no había tomado, y entonces tampoco podía decir que era una tentación, ¿verdad? Y en eso estaban molestando, pero mucho. Cuando entra el superintendente de bancos, era un hombre muy serio, Tomás Villamar Contreras, infundía mucho respeto por su personalidad. Oyó y alcanzó a darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Bueno, sírvanse un whisky los que deseen, y a Vladimiro tráigale una Coca-Cola.
Puchis, ¿por qué me da esa salida? Pero Dios siempre dará la salida. Claro, no se compara con lo que vamos a ver. Vea lo que vamos a ver. Entonces, ellos le dicen, mira, rey, no vamos a adorar tu estatua. Entonces, el rey Nabucodonosor se llenó de ira. Obviamente, era un dictador, pues, los reyes de aquel tiempo absolutistas. Cambió el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno del castigo se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense, estaba tan enojado que exageró. Y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, turbantes, vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Y como la orden del rey era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos hombres que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente a los de su consejo con una pregunta: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Seguramente era extraordinario, extraordinario. Este relato, pues es un milagro, ¿verdad? Porque los que empujaron o los que lanzaron a estos 3 jóvenes hebreos al horno de fuego fueron alcanzados por la llama y muertos, pero estos no, estos están ahí, vivos. Y hay además un cuarto varón. Y veamos cómo continúa el relato. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¡Qué tremendo, fíjese! ¡Qué tremendo! Hay unos relatos en la literatura antiquísima judía que data del escritos desde el siglo II de nuestra era, pero que seguramente forman parte de una tradición, una enriquecida tradición oral del pueblo hebreo desde antes del siglo I. Y en esos relatos se dice que Abraham, el patriarca Abraham, también cuando vivía en Ur de los Caldeos, que Nimrod era el rey y tuvo una confrontación con el rey y que también fue echado en el horno de fuego y que Dios lo preservó. Eso pues no está en las escrituras, solo está como tradición oral, pero lo anteponen como un antecedente a lo de Daniel, al relato de Daniel. Hay una serie de televisión turca que se llama Resurrección, que data del siglo XII más o menos, o relata, se ubica en el siglo XII, y es las historias a 1 o 2 generaciones previas al fundador del Imperio Otomano, que vino y gobernó durante muchos siglos, desde el siglo XII hasta la Primera Guerra Mundial. Y ellos son musulmanes. Y bueno, la historia es interesantísima, no se la voy a contar. Pero lo que le quiero decir es que en ese relato mencionan al profeta José y hablan de algunos personajes de la Biblia que conocemos y mencionan al patriarca Abraham. Y lo mencionan en relación con ese episodio del horno de fuego que fue librado. Es interesante abrir uno su corazón y ir más allá de una mirada corta y aprender mucho más de ese océano de literatura que hay, que nos habla de cosas de
la historia de los pueblos semíticos y de la historia del pueblo de Israel. Bueno, entonces les dice, vuelvo a leer el versículo 26, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, venid. Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron sus sátrapas, gobernadores, capitanes, consejeros del rey para mirar a estos hombres. ¿Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas, ni siquiera olor a fuego tenían? Qué extraordinario milagro, ¿verdad? Es que, bueno, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Y si no lo libra, pues debe haber algún propósito, debe haber algo que nosotros debemos decir, bueno, Señor, no me libró, por algo será, no sé por qué, pero aquí estoy en tus manos, porque algunos están destinados a morir al servicio de Dios, lo hemos visto a lo largo. El capítulo 11 del libro de la epístola de los Hebreos es enfático, como algunos fueron aserrados, otros murieron. No podemos decir, cree en Dios y nunca te va a pasar nada, porque estaríamos contradiciendo la realidad de las Escrituras de que muchas son las aflicciones del justo. O lo que dijo el Señor Jesús, Juan 14, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O lo que dijo Pablo en Hechos 14, es necesario que en medio de muchas tribulaciones vayamos en el camino del reino de los cielos. Porque no es por no sufrir, no es por sufrir, no es por mérito alguno, es porque tenemos que ser fieles a nuestro llamamiento y estar dispuestos a lo que sea, porque esta vida es temporal, no es la principal. La vida principal es la vida del cielo, la vida eterna, de la cual tenemos un anticipo, unas arras en este momento. Entonces, es admirable pues que hay excepciones y hay casos en que Dios lo libera a uno. Hay casos en que uno no va a pasar por la tribulación de la aflicción, pero hay casos en que uno va a tener que hasta morir. Así que las ropas ni siquiera olían a fuego, como dice aquí. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos. Mira qué cosa tan tremenda. Meditábamos en el estudio del miércoles pasado cómo el Señor Jesús dice, yo pongo mi vida, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Porque Él, al venir a la tierra, vino al mundo de la aflicción y vino a pasar las aflicciones para librarnos a nosotros de las aflicciones. Pero depuso, o sea, dejó su indestructibilidad, su vida eterna, su vida inmanente la dejó en el cielo, en el trono, y participó con nosotros de la muerte, tomando en su venida a la tierra como semilla, en la expresión mínima de la vida, tomando la capacidad de poder morir y no teniendo como una carta en la manga de que a la hora de haber un sufrimiento o de haber un detalle así de problema iba a echar mano de esa vida indestructible. No, Él renunció por amor a nosotros. Ese es el verdadero camino, el camino de la cruz, el camino del Calvario. No todos vamos a morir, debemos morir a nuestros egos, a nuestros egoísmos, a nuestras pasiones, pero no necesariamente vamos a ser aserrados, pero algunos sí lo van a hacer, a saber por qué algunos tienen ese llamado tan especial. Dios sabrá, creo que dará la fuerza. Así que hay ocasiones en que Dios nos salva, Dios nos guarda, nos envía un ángel, nos libra. Ese ángel, qué poderoso ha de haber sido para entrar en ese horno de fuego 7 veces calentado que quemó a los de afuera,
que se acercaron, pero a los que entraron al horno no los quemó, los protegió. ¿Cómo? Pues no sé, un milagro, un milagro, nada más que un milagro. Entonces sigue diciendo el versículo 28. Envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Aquí lo que se resalta es la confianza en Dios. Lo que importa es la confianza, confiar en el Señor, poner en Él nuestra mirada. Señor, si vivo, para ti vivo, si muero, para ti muero, sea que viva o sea que muera, de ti soy. Y no estar pensando, ¿y qué aquel? Porque nos pueden contestar como le contestaron a Pedro, ¿y qué a ti? Si yo quiero que él viva hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme, aunque tú vas a morir de una muerte que me va a glorificar y no va a ser una muerte sin dolor, va a ser una muerte muy dolorosa, Pedro. Pero eso es el llamamiento de cada uno. Así que sigue diciendo aquí, es interesante que repito la lectura, porque son palabras del rey pagano, del rey que estaba dispuesto a matar a los que no adoraran a su estatua idolátrica. Y Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Mire, el mismo rey está reconociendo la valía de estos hombres. Por lo tanto, decreto, mire, se vuelve una ley imperial. Decreto que todo pueblo, nación, lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estercolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué maravilloso es nuestro Dios, qué servicio y honra le dieron a él. Y entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia. Querido amigo que nos sigue en estas plataformas, estos mensajes, queridos hermanos de la Iglesia Visión de Fe en la ciudad de Guatemala o en cualquier parte del mundo, amigos de Visión de Fe e internautas, amigos de Juan Carlos Alvarado que nos siguen, que ven estos mensajes, quiero decirles, muchas son las aflicciones del justo, pero si Él no nos libera de esas aflicciones, debemos vivir en descanso, porque al final nos liberará. Y bueno, tal vez no estoy llamando a una condición de mártir. Algunos quizá van a tener que pasar como algunos héroes del capítulo 11 del libro de la epístola a los hebreos. Otros van a vivir mucho tiempo y no van a tener esas circunstancias. Pero lo importante es que Él nos dará la fuerza, Él estará con nosotros. Si hemos de morir con un martirio, estoy seguro que Él estará con nosotros. Si hemos de vivir, Él nos dará la capacidad de vivir. Por eso, al final, lo que importa es darle la gloria a nuestro Dios. Y eso es lo que sucede en este versículo 30. El rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego en la provincia de Babilonia, porque honrar a Dios trae grandeza también. Claro, la grandeza de este siglo no es la mejor ni la más deseable, pero anuncia la grandeza del siglo venidero, porque dice cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera el hombre es capaz de subir a su corazón para pensar, son las que Dios ha preparado para nosotros, para los que esperamos en Él. Si usted está pasando una tribulación, una angustia, mi querido amigo, yo le invito a poner su confianza en Dios, a saber que el Señor Jesús sí ya sufrió. Puede ser que usted no vaya a sufrir, pero si tiene que sufrir y participar de sus aflicciones, que usted sea también un hombre como estos tres muchachos. Al final usted verá la gloria de Dios y el respaldo. No busque temerariamente el peligro, no busquemos el sufrimiento, no somos llamados a
a ser masoquistas, somos llamados a ser servidores de Dios y a obedecerle, pero si van a poner nuestra fe a prueba, pues creo que tendremos que decir, tal vez un consejo final es que en la experiencia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de los siervos de Dios, diríamos que uno por el amor, el mandamiento más grande es la vida, el amor a la vida. Y que por la vida uno puede dejar de cumplir algunos mandamientos, no se asuste, no se asombre, pero digamos diezmar es un mandamiento, pero si diezmar significa que usted no tiene trabajo y le cayeron unos centavitos ahí y por diezmar no va a sustentar a usted, a su familia, a sus padres, no diezme, supla o ponga en segundo plano el mandamiento del diezmo. O también congregarse es un mandamiento, no os dejéis de congregarnos, pero si el peligro de la pandemia y las autoridades mandan no congregarse, no se congregue. Es decir, hay que escoger la vida, lo más importante es el mandamiento de escoger la vida. Con excepción de 3 cosas. Número 1, si lo obligan a renegar de Dios, como a estos jóvenes, escoja morir. No reniegue de Dios. Número 2, si lo obligan a alguna cosa perversa, incestuosa o un pecado inmoral muy grande que lo tenga que cometer, prefiera morir. Y si lo obligan a derramar sangre, de igual manera. Esas son las 3 excepciones de acuerdo al concilio de Jerusalén de Hechos 15, que se puede decir que no puede uno intercambiarlos. En todo lo demás, usted puede dejar de hacerlos por escoger la vida. Vamos a orar. Un abrazo para todos. Los invitamos a nuestro próximo servicio. Padre que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estas oportunidades de la tecnología, de poder llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Gracias, Señor, por tu palabra que se está difundiendo con cánticos, con adoración, con meditaciones, con reflexiones, con mensajes, con estudios y de muchísimas maneras. Bendito seas tú. Señor, necesitamos tu gracia para entender la vida en las circunstancias que nos toca vivir. Necesitamos tu ayuda. Dirígenos por medio del poder de tu Espíritu para agradarte, para vestirnos de las cualidades de tus mandamientos sin ofenderte, pero también para discernir cuándo tenemos que marcar la diferencia. En el nombre de Jesús, te pido por nuestros hermanos que padecen necesidad, los que tienen necesidad de consuelo por partida de sus seres queridos, los que tienen necesidad de sanidad, Señor, también los que por causa de las circunstancias están pasando apreturas económicas, también te ruego por ellos, por el consuelo, por la provisión, por la ayuda que tú nos des y les des en el nombre de Jesús. Por toda necesidad la pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta el próximo domingo con otro mensaje similar o el miércoles con un estudio un poquito más detallado y profundo de la palabra de Dios a la mitad de la semana en las mismas plataformas que hemos estado mencionando. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Él nos bendiga, Él nos sane, Él nos dé su paz.